La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El juego de los detectives. Junior. Inauguramos un nuevo capítulo de este juego de los detectives Junior, en el que son los más pequeños de cada casa los que se convierten en detectives durante un ratito y con los que normalmente aprendemos muchísimo. Hoy tenemos a tres. Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Olivia, ¿cuántos años tienes? 8. 8 años, vale, perfecto, 8 años. Tenemos también por ahí a Telmo. Hola, Telmo. Hola. ¿Cuántos años tienes tú? 5. 5. 5 años. Punto de 6. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿cuántos años tienes tú? 11 tirando para 12 que los compro el 13. Que los cumples el 13 de mayo. O sea, ya es tu cumpleaños. Sí. Tengo que contaros, chicos, que la primera historia que tengo es una historia que escribieron otros dos niños como vosotros. Se llaman Darío y Jairo y nos han enviado esta historia a detectives@cadenaser.com y se titula La mentira. Roberto llegó muy tarde a la clase de manualidades. Ese día Roberto sabía que durante la clase se iba a aburrir porque la clase consistía en hacer unos cuencos con cerámica y entonces decidió quedarse un rato más en el patio. Cuando entró en clase, la profesora le preguntó que dónde había estado y Roberto le contestó que durante el recreo se había caído, se manchó las manos de barro y que había ido al baño a lavárselas. Pero la profesora no lo creyó y supo que Roberto mentía. Yo, Alonso. Alonso, adelante. ¿Cómo sabía que la profesora le estaba mintiendo? ¿Cómo sabía la profesora que Roberto le mentía? No puedo contestarte, Alonso, porque no puedo contestarte si sí o si no, o si carece de importancia. Pero, Alonso, te tengo que decir una cosa. Esa pregunta es justamente lo que necesitamos saber para solucionar la historia. O sea que está muy bien porque has entendido muy bien de qué es lo que tenemos que resolver. ¿Es importante saber lo que hizo Roberto en el baño? Sí, es muy importante saber lo que hizo Roberto en el baño. Muy buena. Telmo, muy buena pregunta. Sí, es muy importante saber lo que Roberto hizo en el baño. Yo, Olivia, ¿por qué le mentía a su profesora? ¿Por qué le mentía a su profesora, Olivia? Creo que tampoco te lo puedo contestar, porque no te puedo decir sí o no o carece de importancia, pero sí te puedo decir que sí que es importante saber por qué le mentía. Entendemos en la historia que Roberto le mentía porque creía que se iba a aburrir, ¿no? En la clase de manualidades, y entonces prefirió quedarse en el patio. Yo, Alonso, ¿estaba con alguien? No estaba con nadie, estaba solo. Es importante saber si el tiempo que hacía ese día. Anda. A ver, déjame que repase la historia y que lea la solución, que la tengo aquí. Yo diría que no hace falta saber, que no es importante el tiempo, que da igual. Si estuviera lloviendo o si hiciera sol, la historia podría ser la misma. No cambia nada. Olivia, vamos. ¿Puedes repetir la historia? Por supuesto. Se titula La mentira. La han escrito Darío y Jairo, que son dos hermanos que participaron en su día aquí en los Detectives Junior y que normalmente nos mandan historias escritas por ellos. Y dice: Roberto llegó muy tarde a la clase de manualidades. Ese día Roberto sabía que durante la clase se iba a aburrir porque la clase consistía en hacer unos cuencos con cerámica, así que decidió quedarse un rato más en el patio. Cuando entró en clase, la profesora le preguntó que dónde había estado y Roberto le contestó que durante el recreo se había caído, se manchó las manos de barro y que había ido al baño a lavárselas. ¿Qué pasó? Pues que la profesora no lo creyó y supo que Roberto mentía. ¿Había hecho los cuencos en alguna otra ocasión? Como para así quitarse esa hora en casa o algo así. Yo creo que no. ¿Llevaba la ropa manchada de barro? Anda, qué buena pregunta. No llevaba la ropa manchada de barro. Yo, Olivia. Olivia. O sea que si no llevaba la ropa manchada de barro, no llevaba nada manchado, ¿verdad? Qué lista, Olivia. Efectivamente, no llevaba nada manchado de barro. ¿Su intención era mentirles seguro para quitarse la tarea de los cuencos? Sí.
¿Lo estaba viendo alguien en el momento que estaba en el patio? En el patio supongo que lo estaría viendo alguien porque habría más niños. Donde estaba solo, y esto es una pista, era en el baño. Es importante saber cuánto tiempo estuvo de retraso a la clase de manualidades. Yo diría que cuánto tiempo... No es importante. Olivia, vamos. Cuando Telmo ha preguntado si es importante saber lo del tiempo y has dicho que no, Sí. entonces no se podía haber manchado las manos de barro porque no llovía, ¿verdad? Exacto, Olivia. No se podía haber manchado las manos de barro porque no llovía. ¿Estaba haciendo alguna otra cosa que fuese del cole, como hacer los deberes, leer o algo así? No estaba haciendo nada. Literalmente, Telmo. no estaba haciendo nada, Telmo. Puede ser que la profesora se dé cuenta de que le mentía porque no llevaba la ropa manchada de barro. Sí, esa es una de las razones por la que la profesora observó, igual que vosotros, que Roberto estaba mintiendo, porque no tenía nada manchado de barro. ¿Llegó con otra persona a clase de manualidades? No llegó con nadie, llegó solo. ¿La profesora sabía su personalidad? Bueno, seguramente. Alonso, ¿tus profes te conocen a ti? Sí, bueno, a algunos sí y a algunos no. Pero hay algunos que seguramente si les preguntamos cómo eres, algo controlan, ¿no? Después de pasar tantas horas contigo. Pues me imagino que un poquito sí. Que un poquito la profe ya sabía cómo era Roberto. Se había enterado porque cuando los niños están fuera en el patio no tienen horarios distintos de recreo. Entonces tendría que haber una tutora para educación física o algo así. La profesora de educación física, antes de que entrase en clase de manualidades, le podría haber dicho a la profesora que estaba en el patio y así saber que estaba mintiendo literalmente. Fíjate que esa sería una solución perfecta de la historia. No lo es, pero es muy buena. Pero no ha sido ninguna profesora la que, digamos, se ha chivado de que ha visto a Roberto. No. Una profesora le ha visto y cómo eras y era la profesora de manualidades No, y ya sabía que les... no, te ha dado pena. No, Vale, entonces, para que me aclare, ¿estaba decidiendo que estuviese decidiéndose a aburrirse o estaba haciendo otra actividad? qué buena esta, ¿eh? A ver, yo diría que Roberto, claro, él no quería ir a hacer los cuencos de cerámica porque le parecía que se iba a aburrir, y esa es una clave de la historia. ¿Se quedó dormido en el patio? ¡Anda! No se quedó dormido en el patio. Se estaba aburriendo, decidía no estar en clase, aparte de que le aburría hacer los cuencos porque la profesora le trataba mal, o son de esas profesoras que te caen mal. No. Prefería aburrirse en el patio porque no le gustaba hacer y mancharse las manos. No. Esa es muy buena, Alonso, porque nos da muchas pistas. Es que si se iba a aburrir en la clase de manualidades, no tiene sentido que se quisiera aburrir en el patio, porque se aburriría en los dos sitios. Exacto, lo que pasa es que él pensaba que en el patio se podría entretener. ¿Qué pasó? Pues que luego se dio cuenta de que no, de que estaba ahí solo y aburrido igualmente. ¿Sabía que iban a hacer los cuencos o no? Sí, sabía que iban a hacer los cuencos, esa también es muy buena. ¿Puede ser que a Roberto le aburriera jugar con el barro? Os va a sorprender la respuesta, porque Roberto sí querría jugar con el barro y sí querría hacer los cuencos. ¿Les ponen música mientras hacen cuencos o algo y no le gusta? No lo sé, espero que la profe sea de esas profes guays que les pone música mientras hacen manualidades, pero creo que ese no era el problema de Roberto. Tenía un problema, pero no era ese. Los cuencos ya estaban hechos y solo quedaba secarlos. Que esa es la peor parte de cuando haces figuras de cerámica, que sí, Telmo. Sí. Tener que estar ahí esperando a que se sequen con las ganas que tienes de pintarlo ya. No era por eso. ¿Hace cuencos todas las semanas y ya se aburre mucho? No, al revés, Olivia, esa es muy buena pregunta porque también os va a dar mucha información.
Al revés, Roberto tenía muchísimas ganas de hacer los cuencos. Alonso. Vamos, Alonso. ¿Tenía sueño? No, no tenía sueño. ¿Había cerámica suficiente para hacerlo para todos los alumnos? Sí. Olivia. ¿Roberto está mojado y no querían que lo hubiera mojado? Roberto no está mojado. Roberto lleva las manos manchadas de bocadillo, de algo. Roberto no llevaba las manos manchadas de nada. Olivia. Vamos, Olivia. Roberto llevaba gafas y se las veía un poco, y la profesora se las veía un poco raras y sabía que mentía. Ah, qué buena esa de las gafas. No llevaba gafas, Roberto, pero... Alonso. Venga, Alonso, pregunta y luego, si no, os doy una pista. Vamos, Alonso. ¿La profesora era su madre? Anda. No era su madre la profe. Os voy a dar una pista porque con lo que ha preguntado Olivia de las gafas, no son gafas lo que lleva Roberto, ¿vale? Pero digamos que... esto es una cachopista, ¿eh? Que Roberto lleva algo. ¿En lugar de llevar gafas, lleva lentillas? No. Lleva papel de váter encima y de haber jugado con el papel de váter o algo. No lleva papel de váter. Olivia, no me acuerdo. No pasa nada. Roberto llevaba aparatos de esos para oír y se los veía mojados o algo, o que Roberto no había oído a la profesora y sabía que se los había quitado. Anda, no. Pero mira, como digo muchas veces en este programa, no, pero Olivia, me apunto tu idea para escribir una historia, porque esa es buena. ¿Tenía vergüenza en algo? No era vergüenza. ¿Puede trabajar con las dos manos? Ojo, puede trabajar con las dos manos. No puede trabajar con las dos manos. Olivia. Vamos. Tiene una escayola y le costaba mucho trabajar y sabía que iba a ir muy lento y se iba a aburrir. Tiene una escayola. Sí, Olivia. Has resuelto la historia. Tiene una escayola. Entonces, ¿por qué Roberto sabe que se va a aburrir en la clase de cerámica? Porque va muy lento. Porque lleva un brazo roto. Claro, porque no puede hacer los cuencos de cerámica con un solo brazo porque lleva todo el brazo escayolado. Mira, os leo la solución tal y como la plantean Darío y Jairo, que son los autores de esta historia, de este caso, ¿vale? Vale. Roberto se iba a aburrir durante la clase de manualidades porque no podría hacer la actividad con la cerámica, ya que la semana anterior se había roto un brazo patinando y lo tenía todo escayolado. La profesora supo que mentía porque, claro, Roberto no se pudo haber lavado las manos sin ayuda, aparte de que la escayola la tenía limpia y sin ninguna mancha de barro. Enhorabuena, chicos, lo habéis hecho fenomenal. Gracias. También... Gracias. Y una cosa. Sí. ¿Alguna vez cuando vayamos a Madrid podremos ver la radio por dentro y grabar un caso allí? Por supuesto que sí. Cuando vengáis a Madrid le decís a mamá y a papá que nos avisen y os venís a la radio, que es mucho más divertido hacerlo aquí en la radio que por teléfono. Vale. ¿Os apetece? Gracias. Sí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.